Y saludamos ya en el saloncito a nuestra nutricionista Marina Melchor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Muy bien. Bueno, menudo temazo que nos habéis planteado hoy, que muchos en su casa pensarán que es cosa de broma, pero es que la gordofobia existe. Sí que es verdad que nosotros es algo que es desconocido, que de normal la gente no sabe a qué nos referimos y es más, es un término que ha nacido para nosotros como profesión relativamente hace poco. Entonces es algo que es todavía muy nuevo, que está abriendo muchas mentes, pero sí que es verdad que es algo que nosotras hemos visto que es cierto en consulta y que pues venimos aquí un poquito a arrojar, pues darle esa voz o esa visibilidad a este problema que está tan arraigado en nuestra sociedad. Pues vamos a empezar por definirlo, porque ¿qué se entiende por gordofobia? Porque uno se pone en internet a buscar qué es, y hay diferentes términos, ¿no? Desde la gente que menosprecia a las personas que tienen ese aumento de peso, a los que tienen miedo a coger esos kilos y hacen todo lo posible por evitarlo, con las Eso es. consecuencias que esto trae. Eso es. Básicamente se viene un poco definido por los prejuicios que nosotros tenemos hacia las personas que pueden tener sobrepeso, obesidad o que simplemente están gordas y que nosotros, por el simplemente hecho de verles, pues tenemos unos prejuicios de cómo son esas personas, la actividad física que hacen, el tipo de deporte que hacen y cómo es su vida en el día a día, cuando nosotros no tenemos por qué saber ni lo más mínimo cómo son esas personas. Y después eso se extrapola a todos los ámbitos, desde cuando vamos al médico, cuando voy a una tienda a comprarme ropa, o a insultos, vejaciones, pues desde que son pequeños, en la infancia, adolescencia, adultez o incluso dificultades para encontrar trabajo. Decís que os lo estáis encontrando en consulta, que en los últimos años se está identificando, pero en vuestro caso, ¿cómo os habéis dado cuenta de que esto cada vez va en aumento? No sé si irá a un aumento, pero es algo que cada vez yo espero que vaya disminuyendo poco a poco. Pero sí que es verdad, la gente va a estar siendo cada vez más consciente. Y como siempre, a nosotros en consulta pues nos viene mucha gente porque quieren adelgazar, porque el canon de belleza pues sigue siendo una persona delgada, una persona con el vientre plano, y es un poco lo que buscamos. Entonces ahí está lo que bien has mencionado antes, el miedo a coger peso, y después por otro lado los prejuicios que se tienen hacia las personas que están gordas o están gordos. Entonces es algo que es muy controvertido, es muy difícil de hablar de ello, pero por ejemplo, pues poniendo también así algún ejemplo sobre la mesa, que te vayas a hacer un seguro de vida, que yo he tenido un paciente que le ha pasado y que por el simple hecho de tener sobrepeso o obesidad, de estar catalogado, pues no te quieren hacer el seguro de vida. Después ves a esa persona físicamente, está teniendo unos buenos hábitos, es deportista, tiene una gran cantidad de masa muscular y encima visualmente tú no la ves como una persona, que eso debería de ser independiente, pero tú no la estás viendo como una persona que tenga sobrepeso. Pero claro, es tanto los prejuicios que tenemos de antemano y también lo mismo pasa en consulta médica, que no sé si alguna vez has escuchado tú algún caso o vengo yo a desvelártelos. ¿En consulta médica? Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso o obesidad, que va porque le duele la rodilla o va porque le duele el Sí, estómago. siempre, tienes que adelgazar, Y la primera solución, adelgazar, es lo y primero que una te dieta dicen. que no va a tener ningún tipo de fundamento y no va a ser para nada útil para esa persona. Y lo que pasa muchas veces es que se les diagnostican múltiples patologías de todo tipo mucho más tarde que a una persona delgada, porque una persona delgada contamos con que si le duele algo es por algún motivo y no por el simplemente hecho Y de el tener peso, sobrepeso. claro, queda en un segundo plano. Efectivamente. En caso de las personas que tienen esos kilos de más, se achaca a los kilos y no a que puede ser Efectivamente. otro tipo de enfermedad o de lesiones. Y muchas veces encontramos eso, ciertas patologías mucho más tarde, o incluso ha pasado con embarazos de mujeres que pues tienen dolores Fíjate, de eso sí que lo tripa. he escuchado en alguna ocasión. Dicen, ¿cómo es posible que no se diera cuenta que está embarazada? Hacer Pero un claro, si simple esa test. persona acude a consulta y se fía de su médico, Claro. bueno, para eso están los test también, como Sí, dices, Marina, pero claro, si el médico está tan convencido de que son kilos de más en un embarazo, que claro. parece esto como ciencia ficción, pero es que no es la primera vez que hemos escuchado esto. Sí, que al final es muy duro también para las personas gordas, pues el acudir a una consulta y encontrarte siempre con esa barrera y que siempre tu peso sea la barrera de tu salud, cuando no tiene por qué ser ni lo más mínimo un indicador de cómo estás tú de saludable o de qué tipo de rutina de hábitos tienes tú en tu día a día. Y Marina, en el otro lado de la moneda, las personas que tienen gordofobia, ¿les cuesta reconocerlo, identificar, mira, veo a esta persona, creo que está limitada por su peso
y además a mí me da pánico engordar. Yo creo que es algo que es muy difícil de identificar porque es algo que tenemos todos latentes dentro, que incluso pues yo, familiares, amigos, yo lo he escuchado en todos mis entornos, desde familiares más cercanos, amistades, a un extraño, un desconocido por la calle. Es algo que yo creo que todos tenemos latente porque es algo que se nos ha inculcado desde que somos bien pequeños y por un lado darnos cuenta de los comentarios, los pensamientos que estamos teniendo son destructivos tanto para la persona como para nosotros mismos porque al final y al cabo está reflejando un miedo a yo no coger peso. Y que es muy difícil eso de darte cuenta. Entonces muchas veces las personas que se dan cuenta, o yo por ejemplo, que alguna vez también me ha pasado, que tiene algún comentario desafortunado, pues ahí está el también saber pedir perdón y el decir, joder, pues ¿por qué he dicho este comentario? O ¿qué hay detrás de este pensamiento que tengo yo ahora mismo? Pues es que a lo mejor es que desde pequeños nos han inculcado en este entorno. Es que se asocia, ¿no?, ese sobrepeso a una mala salud, Sí. a ser más torpes, en fin, cosas que de pequeños escuchamos. Sí, y el machaque. Porque en el patio es cuando no hay filtro y ahí se dice de todo y tira que te va. Y desde escogerte el último para tu equipo de fútbol a pues en muchos otros ámbitos. Entonces sí que es verdad que es eso, que es algo un poco controvertido y sobre todo como a nivel de recomendación cuando estamos hablando de personas jóvenes, niños, adolescentes, pues evitar el concepto de dieta, te podrías poner a dieta, unos kilitos de más te sobraría. Y no sabemos si esa persona, como dices Marina, está haciendo dieta, está haciendo deporte o ha tenido una enfermedad de tiroides que se está regulando, la o cómo le puede venir alimentación. también a nivel de salud mental. Al fin y al Es cabo, que esa es otra, está todas las recibiendo consecuencias que tiene esto. Ahí las consecuencias casi siempre se suelen ver en los trastornos de la conducta alimentaria, que hay personas, muchas personas cada vez más, con sobrepeso, obesidad, que tienen múltiples trastornos de la conducta alimentaria, desde la anorexia nerviosa hasta la bulimia nerviosa también. Entonces, cuesta mucho identificar este tipo de trastornos porque se da por hecho que esas personas tienen que estar a dieta durante toda la vida, cuando tampoco tiene por qué ser así. Entonces, pues trabajar siempre la alimentación saludable, el cambio de hábitos y respecto a los comentarios que podamos decir sobre el físico de otras personas, siempre desde el respeto y sobre todo, que hay algo que lo he escuchado yo últimamente mucho, que es la regla de los 5 segundos. Decir solamente algo que pueda cambiar la persona, de tatuar, que lo pueda cambiar esa persona en 5 segundos. Es decir, tienes algo en el diente, pues lo puedes cambiar en 5 segundos. Tienes un moco, lo puedes cambiar en 5 segundos. Baja de peso, perdona, no puedo bajar de peso en 5 segundos. Pues ese comentario mejor nos lo ahorramos. Sobre todo porque no sabemos cómo puede afectar a la persona y estamos poniendo en riesgo algo tan importante como la salud mental. Claro, es lo que dices, que es que esto tiene unas consecuencias a nivel de salud mental que luego puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria y de ahí ya es una enfermedad Efectivamente. Y es muy duro y muy difícil de superar. Efectivamente, de afrontarlo, de reconocerlo y de sanar. Y que los trastornos de la conducta alimentaria sí que son enfermedades, pero la obesidad no está reconocida y el sobrepeso como una enfermedad, sino como un factor predisponente. Es decir, puede aumentar el riesgo de ciertas patologías, pero puede que tampoco te pase. Igual que el ser mujer es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama, pero no todas las mujeres tienen cáncer de mama. Pues lo mismo pasa con las personas con sobrepeso o obesidad. Marina, muchísimas gracias por traernos este tema al plato de 8 Magazine, porque todos habíamos escuchado hablar de la gordofobia, pero seguramente no nos hemos parado a pensar en todas las consecuencias que tiene. Y como dices, la regla de los 5 segundos me parece maravilloso para empezar. Eso es. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.